Me despidieron para contratar a su sobrino. Olvidaron que yo tenía todas las contraseñas. No porque alguien me lo dijera directamente, sino por esas reuniones donde mi jefe evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba de renovación generacional. Por los chistes incómodos sobre los chicos jóvenes que dominan la tecnología, aunque yo fuera quien pasaba las madrugadas actualizando los servidores mientras todos dormían. La oficina olía a café recalentado y alfombra húmeda cada lunes por la mañana. Las luces LED parpadeaban apenas perceptibles, como si incluso ellas estuvieran cansadas. Yo llegaba antes que todos. Encendía los racks de servidores, revisaba logs, comprobaba respaldos. Mi nombre no estaba en ninguna placa, pero cada cable azul etiquetado con mi letra sostenía esa empresa. El día que me llamaron a recursos humanos, el aire estaba demasiado frío. El tipo de frío que no viene del clima, sino del aire acondicionado puesto al máximo para incomodar. Mi jefe no estaba solo. A su lado, un joven con traje nuevo, sonrisa brillante y manos suaves, el sobrino. Estamos buscando nuevas perspectivas, dijeron. Nuevas perspectivas. Mis dedos se cerraron con tanta fuerza sobre la carpeta que las uñas dejaron marcas blancas en mi piel. Sentí como la sangre golpeaba en mis sienes. No dije nada. No grité. Solo asentí mientras una parte de mí calculaba silenciosamente todo lo que esa frase implicaba. Ellos pensaban que mi trabajo era reemplazable. No sabían que las contraseñas maestras, las configuraciones de emergencia y los protocolos manuales estaban en mi cabeza, no en ningún manual. Empaqué mi escritorio en una caja pequeña. Una taza, una libreta, una foto vieja de mi perro. Nadie me miraba. Evitaban el contacto visual como si el despido fuera contagioso. Cuando salí, comenzó a llover. No una tormenta dramática. Una lluvia constante, gris, que empapaba la ciudad lentamente, como si el mundo estuviera filtrando algo inevitable. Esa noche, me acosté mirando el techo. No sentía rabia explosiva. Sentía una calma peligrosa. Pensé en las veces que trabajé fines de semana. En la Navidad que pasé monitoreando un servidor caído. En la vez que salvé la base de datos financiera tras un ataque de ransomware que nadie supo que existió. Pensé en el sobrino. Me pregunté cuánto tardaría en enfrentarse al primer error real. 3 semanas después, mi teléfono vibró. Un excompañero. ¿Tú cambiaste algo antes de irte? Podía escuchar el caos detrás de su voz. Alarmas. Gente hablando fuerte. No. Y no mentía. No cambié nada. Simplemente dejé de estar ahí. El sobrino había actualizado el sistema de respaldo sin entender las dependencias. Eliminó un script que yo ejecutaba manualmente cada viernes porque parecía redundante. Ese script evitaba que las facturas se duplicaran. El lunes, la empresa facturó doble a más de 3.000 clientes. El martes, el servidor colapsó intentando procesar devoluciones masivas. El miércoles, el banco congeló temporalmente las operaciones por inconsistencias. Yo no hice nada. Solo miré desde fuera como el edificio que sostenía con mis manos invisibles comenzaba a inclinarse. Un comentario en Reddit decía: me pasó algo parecido. Mi empresa despidió al único ingeniero que entendía el sistema Legacy. 3 meses después, pagaron el triple para contratarlo como consultor externo. Otro usuario respondió: a mí me reemplazaron por el primo del CEO. En 2 semanas borró la base de datos. Intentaron culparme, pero yo tenía correos guardados. Demandé y gané. Un tercero escribió: trabajé en hospital. Despidieron a la jefa de enfermería con 20 años de experiencia para ahorrar costos. En 6 meses, el índice de errores médicos se duplicó. Y uno más añadió: las empresas no valoran la memoria institucional hasta que la pierden. Una semana después del colapso, recibí un correo formal. Asesoría externa urgente.
La cifra ofrecida era el triple de mi antiguo salario. Leí el mensaje varias veces. Mi reflejo en la pantalla se veía distinto. Más recto. Más frío. Pensé en aceptar de inmediato. Luego recordé la sala helada. La sonrisa del sobrino. Respondí con una sola condición: pago anticipado por 3 meses, contrato como consultor independiente y cláusula de no responsabilidad por errores previos. Aceptaron en menos de 1 hora. Cuando regresé al edificio, el olor era distinto. Tensión. Sudor. Impresoras funcionando sin descanso. Mi antiguo jefe no levantó la voz esta vez. Me extendió la mano con dedos ligeramente temblorosos. Yo asentí. No había rencor visible. Solo profesionalismo quirúrgico. Arreglé el sistema en 4 días. Cobré en 3. Y cuando terminé, entregué un informe detallando por qué depender de una sola persona sin documentación era un riesgo crítico. El sobrino renunció poco después. Yo no regresé. La justicia no siempre grita. A veces solo observa. Y espera. Mi compañero saboteó mi evaluación, y terminó evaluándose a sí mismo. No pensé que alguien pudiera mirarte a los ojos, sonreír, y al mismo tiempo estar evaluándote como si fueras un examen que aún no sabe si quiere aprobar. La primera vez que lo dijo fue casi en broma. Necesito probarte, antes de la boda. Quiero saber si eres adecuado para nuestra familia. Lo dijo con una risa ligera, como si todos debiéramos encontrarlo gracioso, pero nadie se rió. Ni siquiera ella. Recuerdo perfectamente la sensación en el estómago, esa mezcla rara entre incomodidad y la necesidad casi automática de caer bien. Porque cuando amas a alguien, quieres que su familia también te acepte. Y yo amaba, y amo, profundamente a mi prometida. Así que asentí. Dije algo como, claro, lo que necesites. No sabía que esa frase abriría una puerta que después me costaría mucho cerrar. Al principio eran cosas pequeñas. Comentarios disfrazados de curiosidad. ¿Siempre trabajas tantas horas, o solo cuando quieres impresionar? ¿En tu familia son así de reservados, o es algo personal? Preguntas suaves, pero con filo. Yo respondía con calma, tratando de no sonar defensivo. Pensaba que era normal. Que tal vez solo quería conocerme. Pero poco a poco, empecé a notar algo. Siempre había una pequeña audiencia. Una tía escuchando desde la cocina. Un primo en silencio en el sofá. Mi prometida mirando incómoda, como si no supiera si intervenir. Y cada respuesta mía parecía ser evaluada, archivada, comparada con un estándar invisible. Una noche, después de cenar, me pidió que la ayudara a mover unas cajas en el garaje. Mientras cargábamos, me dijo sin mirarme. En esta familia valoramos la iniciativa, no solo las palabras. No supe qué responder. Sentí que cualquier cosa que dijera sería interpretada. Así que solo asentí, levanté la siguiente caja, y seguí. Pero en el camino de regreso, pensé algo que me incomodó admitir. No se sentía como conocerme. Se sentía como ponerme a prueba. Mi prometida lo notaba. Una noche me dijo en voz baja. Lo hace con todos, pero contigo está siendo más intensa. Le pregunté por qué. Ella suspiró. No sé, creo que quiere asegurarse. ¿Asegurarse de qué? No lo dijo. Y eso, me dejó más preguntas que respuestas. Con el tiempo, las pruebas se volvieron más directas. Una tarde, frente a varios familiares, comentó. Siempre me preocupa que la gente diga lo correcto, pero no actúe igual cuando las cosas se ponen difíciles. Luego me miró. No dijo mi nombre. Pero todos entendieron. Sentí las miradas sobre mí, como si esperaran que yo reaccionara. Sonreí. Dije algo neutral. Pero por dentro, algo empezó a tensarse. Porque ya no era curiosidad. Era un examen público. Hubo un momento que todavía recuerdo con claridad incómoda. Estábamos organizando detalles de la boda, sentados alrededor de la mesa. Ella sugirió cambiar el lugar de la recepción,
porque, quizás sería mejor algo más acorde a la familia. No era una sugerencia. Era una presión. Cuando expliqué que ya habíamos firmado contratos, y que estábamos contentos con la decisión, sonrió, pero sus ojos no sonrieron. Bueno, supongo que cada quien aprende a su manera. Ese comentario se quedó flotando en el aire. Nadie dijo nada. Pero sentí algo nuevo. No solo incomodidad. Una especie de desafío silencioso. Empecé a preguntarme. ¿Esto era realmente por preocupación? ¿O había algo más? Una noche, revisando mensajes en mi teléfono, vi que un primo había escrito en un grupo familiar. Creo que lo está llevando demasiado lejos. No decía nombres. Pero sabía a quién se refería. Y lo más extraño, fue lo que sentí. No alivio. Sino la sensación de que, algo se estaba acumulando, algo que tarde o temprano iba a explotar. Llegó entonces la reunión previa a la boda. Una cena grande, todos reunidos, risas, brindis, conversaciones cruzadas. El tipo de evento donde todo debería sentirse ligero. Pero yo sentía esa tensión, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Ella estaba especialmente atenta esa noche. Observaba. Comentaba. Intervenía. En un momento, alguien preguntó cómo nos conocimos. Empecé a contar la historia, y ella interrumpió. Lo que quiero saber es, ¿qué es lo que más te costó adaptarte a nuestra familia? La pregunta cayó como un objeto pesado en la mesa. Todos guardaron silencio. Yo respiré. Respondí con honestidad, pero con cuidado. Dije que cada familia tiene su dinámica, que estaba aprendiendo, que me sentía agradecido. Ella asintió, pero luego añadió. Es importante reconocer las dificultades, no solo decir lo correcto. Sentí algo moverse en la habitación. Una incomodidad compartida. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Una de las tías, normalmente muy discreta, habló. Creo que él ha sido muy respetuoso, más de lo que muchos hubieran sido. La mesa se quedó en silencio. Ella, mi futura suegra, sonrió, pero esa sonrisa parecía tensa. Solo quiero asegurarme de que mi hija esté bien. Y entonces, alguien más intervino. El primo. El problema es cuando asegurarse se convierte en poner a la gente contra la pared. No fue un ataque. Fue una observación. Pero cambió el ambiente. Yo me quedé callado. Porque entendí algo en ese momento. Ya no se trataba de mí. Se trataba de cómo todos percibían la situación. Ella intentó mantener el control. Dijo que todo era por amor, por experiencia, por querer lo mejor. Pero por primera vez, otras voces empezaron a cuestionar suavemente. No creo que necesite tantas pruebas. Se nota que se quieren. Quizá podríamos confiar un poco más. Era como ver una narrativa que había dominado durante años, empezar a resquebrajarse. En ese momento, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio. Incomodidad. Y algo más difícil de describir, una especie de tristeza. Porque entendí que ella no esperaba eso. No esperaba ser cuestionada. Más tarde esa noche, se acercó a mí en privado. Su voz era más baja. Espero que no te hayas sentido atacado. La miré. Por primera vez, respondí sin intentar suavizar. Me sentí evaluado. Hubo un silencio largo. Luego dijo. Solo quería estar segura. Y por primera vez, noté algo en su expresión. No era control. Era miedo. Después de la boda, la dinámica cambió. No de inmediato. Pero lentamente. Menos comentarios. Más conversaciones normales. Una distancia respetuosa. Como si ambos hubiéramos entendido, sin decirlo, que ciertas líneas no debían cruzarse. Unos meses después, alguien compartió en un foro familiar una reflexión sobre relaciones con suegros, y aparecieron comentarios que me hicieron pensar. Tal vez probar a alguien dice más de quien prueba que de quien es probado. Cuando amas a alguien, confiar también es un acto de amor. Las pruebas constantes suelen esconder inseguridades no resueltas. Y uno que me hizo detenerme. A veces creemos que protegemos, cuando en realidad estamos proyectando nuestros propios miedos. Con el tiempo, tuvimos una conversación más honesta. Ella me dijo algo que nunca había dicho antes. Me daba miedo perder a mi hija. No supe qué responder.
porque entendí algo que antes no veía. Sus pruebas, no eran solo juicio. Eran una forma imperfecta, de manejar su propio temor. Hoy, nuestra relación es cordial. No perfecta. Pero real. Con límites claros, y respeto mutuo. Y a veces pienso en aquella frase inicial. Necesito probarte. Y me doy cuenta de algo. En cierto modo, todos nos probamos unos a otros. Pero la verdadera revelación, no fue si yo era adecuado. Fue que, cuando alguien intenta exponerte, a veces termina exponiendo sus propias inseguridades. Si algo aprendí, es que no todas las pruebas necesitan ser respondidas con defensa. A veces, basta con mantenerse firme, y dejar que el tiempo, y las acciones, hablen. Porque al final, la pregunta nunca fue solo si yo encajaba en su familia. La pregunta era, si podíamos aprender a vernos sin miedo. Y eso, es algo que todavía seguimos descubriendo.